Muy bien. Bueno, chicos, muchas gracias por asistir a la presentación de hoy de este estudio valenciano, Nape Games, capitaneado por Napoleón, que es el creador de todos estos videojuegos, que no solamente vais a conocer juegos modernos, sino clásicos, y para nosotros es un orgullo y un honor poder tenerlo hoy aquí con nosotros. A vosotros agradeceros mucho que asistéis a la presentación, como os he dicho. Ahora os voy a regalar unas pegatinas con un numerito para que al final tengamos un sorteo de uno de sus videojuegos, ¿vale? Y agradeceros nuevamente la asistencia, porque sobre todo dejarse de jugar con todo lo que hay dentro cuesta el doble. Así que muchas gracias y vamos a darle un fuerte aplauso a Napoleón, por favor, y a Nape Games. Gracias. Gracias. Bueno, buenos días. Como bien ya saben, bueno, el estudio se llama Nape Games. Yo soy Napoleón Malpica. Soy el fundador, obviamente, de Nape Games. También soy fundador de un evento llamado Indie Dev Day que se efectúa en Barcelona, que es para impulsar el desarrollo del videojuego independiente en España. Y bueno, hoy vamos a hablar un poco, hacer un resumen de qué es lo que se ha estado haciendo desde que iniciamos, un poquito sobre las últimas novedades y lanzamientos que vamos a tener de cara al futuro, ¿no? Nape Games nació en el 2016, ¿verdad? Fue un estudio bastante pequeño, éramos solamente 2 personas. Y esto nació por la pasión por los videojuegos de toda la vida. Íbamos mucho a convenciones tipo la Barcelona Games World y siempre por hobby teníamos la inquietud de qué es lo que nos apasiona de los videojuegos, cómo podríamos hacerlo. Siempre teníamos ideas de qué podríamos publicar, pero no sabíamos cómo. Y bueno, poco a poco nos fuimos instruyendo en el tema. Porque yo originalmente, yo no soy programador ni nada, yo soy ingeniero marítimo, yo soy oficial de la Marina Mercante. Tuve 13 años trabajando en buques petroleros y bueno, cuando estaba navegando siempre me había apasionado los videojuegos y en mi tiempo libre era lo que yo me dedicaba, ¿no? A jugar una partida del juego de turno que siempre me ha gustado, ¿no? Entonces, una vez que ya dejé de navegar, dije, bueno, ¿por qué no comienzo a desarrollar el primer juego? Y bueno, la verdad que nuestro equipo, éramos 2 personas, y comenzamos de feria en feria con la Barcelona Games World, con el evento de Retromaniacs en Barcelona, porque estábamos originalmente en Barcelona. Y comenzamos a hacer nuestro primer videojuego que se llamó en su momento Void, y era un juego que salió originalmente en Nintendo Switch y en Steam. Y ese juego fue el que originalmente nos abrió las puertas a poder desarrollar, expandirnos, a conocer, porque este juego lo publicamos mediante un publisher, pero ya cuando empezamos a llevar el juego a ferias, se empezó a conocer un poquito más. Logramos contactar con Nintendo y ahí poco a poco pasamos de ser a simplemente un desarrollador a autopublicarnos los juegos y dar la posibilidad también de publicar juegos a compañeros que no tienen las herramientas de publicación, ¿no? Este es un juego bastante sencillo, una plataforma con 2 personajes, ir de un punto A a un punto B, un run and gun, fue nuestro primer proyecto. Y luego... a ver, ya va, que se volvió a reiniciar. Luego de eso, fue cuando empezamos a desarrollar lo que de verdad queríamos hacer, que era enfocarnos un poco al retro, y trabajamos en lo que fue nuestro primer videojuego para la NES, que se llama Lloyd. Este juego hicimos una campaña de financiación de Kickstarter que fue exitosa hace 7 años, no, 6 años más o menos, ¿sí? Se hizo esa campaña. El juego está por aquí, este que está acá. Ese juego es básicamente lo mismo que había hecho con el Void, pero trasladarlo a lo que era la Nintendo Entertainment System, que plataformas de exploración, vas avanzando, te consigues con los bosses,
conservando obviamente las limitaciones de la consola porque es una consola que estamos hablando que tiene sus años, ¿no? Luego de que hicimos el videojuego del Void, en esa campaña ofrecimos a los backers también la posibilidad de expandir un poquito la aventura, porque como habíamos hecho el juego de Void y la campaña era Deploy, pues hicimos una serie de experimentos de minijuegos tipo shoot 'em ups, juegos de un poquito más más complejos con lo que era la parte de las plataformas, ¿verdad? Y también se entregó a los que nos apoyaron en nuestros inicios, ¿no? Con el juego de Void. Y este juego se publicó en Nintendo Switch, que es básicamente un recopilatorio de toda esa serie de juegos que hicimos en nuestros inicios. Se publicó como, digamos que la firma de Ploid Saga, porque era un recopilatorio de 4 juegos y trae una versión moderna del juego de NES. Aquí está un resumen más o menos. El Ploid Saga es la recopilación del Ploid con el Ochusen y el Void, que estaba todo dentro del mismo juego, ¿no? Pero ahí, una vez que publicamos eso, fue cuando decidimos hacer nuestro segundo proyecto, y ya que también se publicó en Nintendo Switch, y ya aquí empezamos a explorar un poco más lo que eran los juegos de aventura, donde hicimos el primer juego del Regnum, que básicamente es un Metroidvania, pero con un estilo muy clásico. No es como los Metroidvania actual, que tienes una serie de upgrades. Aquí hay upgrades pasivos para que te mejora los estatus del personaje y tal, pero una cosa que se hace siempre con los juegos que publicamos con AP Games es que los juegos tienen que tener una esencia retro fiel a la época. No es que es un juego pixelado y ya está. No, es un juego que cuando tú lo juegas, las limitaciones, la dificultad son de su época. Entonces, porque lo que buscamos transmitir es que quien juegue el juego recuerde esos juegos de hace X cantidad de años, y no que sea un juego pixelado con mecánicas actuales, que va un poco más enfocado también a lo que sale ahora, ¿no? Eso es más que todo lo que hicimos para desmarcarnos un poquito de la tendencia actual, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? A ese juego le hicimos también nuestra segunda campaña, que esa campaña de la saga Regnum ya trae un juego más complejo. Este juego lo publicamos el año pasado en Steam. Es un Metroidvania con todas las de la ley, de exploración, de upgrade de armas, de upgrade de skills, tiene un montón de físicas y dinámicas, porque puedes personalizar las armas. Si te equipas unos medallones, cambia los comportamientos de las armas, lo cual es muy flexible con lo que puedes hacer, ¿no? Pero a su vez también tiene esa limitante retro de temas de colisiones, de avances, de ataques, que hace que tenga esa esencia retro, pero dentro de un juego moderno, ¿no? Esta campaña fue exitosa en su momento. Como digo, el juego se publicó el año pasado, y ese juego, como ven, bueno, tiene un montón de... Recuerda mucho a lo que es los juegos de Zelda, pero con una perspectiva 2D y de exploración, y es enteramente dibujado a mano, y la música es enteramente instrumental, grabada en estudio. Este juego fueron unos cuantos años de desarrollo, y este juego no solamente trae consigo... me pasé una. Ese juego no solamente trae lo que es... una versión para Nintendo, bueno, digo Nintendo porque se publicará también en Nintendo Switch, para consolas actuales, sino que también trajo una versión retro para la primera Nintendo, y ahí fue cuando empezamos a portear los juegos de la NES para Dreamcast. Por eso que tiene la K, porque esa fue la versión de Kickstarter. Comenzamos a portear los juegos de NES para la Dreamcast, en conjunto con el juego original que se publicó en Steam, que próximamente saldrá en consolas. Ese juego de NES es básicamente
un juego de exploración como el primer juego de Zelda que salió en la NES, de vista, vamos, tienes la vista aérea, pero también tiene las que son las mazmorras, tiene una perspectiva como un juego, vamos, como el primer Metroid. Entonces combina las dos perspectivas, lo cual viene siendo como una mezcla de tanto del primero como el segundo juego de Zelda, porque vas desbloqueando armas, cogiendo llaves, avanzando en diferentes zonas, los enemigos cambian, hay voces, todo eso, ¿no? El juego, a ver, vamos por aquí, ese juego, ahí cuando publicamos ese primer Regnum en la NES y en la Dreamcast, en conjunto con el otro de la Switch, ahí fue cuando comenzamos a hacer alianzas con publishers y distribuidores en el exterior, ¿no? Y los compañeros de BGNS Soft republicaron tanto el primer juego de Ploid como el primer juego de Rectum de Dreamcast, pero en esta ocasión el disco ya viene prensado de fábrica y es el formato que se distribuyó por tiendas, ¿no? Y a su vez también los compañeros de Megacat Studios hicieron lo mismo con el juego de NES del Regnum y sacaron su versión, su edición para distribución en todo lo que fue América, Centroamérica, todo lo que es América. Megacat Studios sacó su versión, mientras que en Europa también hubo el canal de distribución de Europa, que vamos, es el mismo juego, lo que cambia es que si el color del cartucho, la portada, la caja y ciertas cositas, ¿no? Que ya eso fue decisión del publisher, partner en su momento, ¿no? Ese juego, como el juego de Regnum gustó bastante en su momento, se hizo una segunda versión, digamos que con un estilo más retro, donde todo lo que era la parte de la historia tenía animaciones un poco más vintage y el gameplay era todo pixelado, pero sin color, para, digamos que hacer como una integración entre los dos tipos de estéticas, ¿no? Ese juego se publicó en formato digital en la Nintendo Switch, en PlayStation, en todas las, bueno, no, este es Nintendo Switch. El juego es un Metroidvania también y va conectado con el otro porque llevan una línea temporal. Y esto lo que trajo como consecuencia, después de haber sacado una serie de juegos del Regnum, fue de que al ya tener los 4 juegos que lo podéis ver aquí, el Regnum Souls Adventure que salió en la NES y en la Dreamcast, el Cherry Dreamland salió en digital, el Fantasy of Dreams, el último que se acaba de publicar en Steam, y el primer Regnum que fue el DX, que es una versión deluxe con ciertos upgrades. Con todo esto, lo que se hizo fue que se hiciera un recopilatorio que incluía el Ploid Saga, que era, digamos que la recopilación de lo que había hecho anteriormente, con los 2 juegos de Regnum que habían salido en conjunto. Y eso es lo que viene siendo esta primera edición coleccionista de Switch, que es bastante completa porque tiene un montón de juegos en el mismo paquete, pues bueno, más los añadidos, que si un soundtrack triple, pegatinas, pines, etcétera, etcétera, ¿no? Este juego, ahí fue cuando tuvimos de partner a Tesura Games y comenzó a hacer los canales de distribución por toda Europa y también envió para América, y fue nuestro primer juego publicarse en formato físico de todo lo que era recopilatorio con Nintendo desde los inicios hasta ese momento, lo que se había publicado, ¿no? Luego de eso hicimos nuestra tercera campaña, que esta campaña ya aquí empezamos a evolucionar un poquito más en lo que es el desarrollo, y decidimos explorar un poquito más lo que habíamos hecho con Ploid y expandirlo un poco, y bueno, empezamos a hacer la campaña de lo que era el Game Boy, que el Game Boy viene siendo prácticamente como un Mega Man, pero con mecánicas de Metroidvania. Sí, nos gustan mucho los juegos de exploración Metroidvania. Esta campaña también fue exitosa en su momento, y bueno, por costumbre de nuestras campañas de Kickstarter siempre ofrecemos un juego y terminamos entregando 4. Esta dio pie también para
para expandir lo que era la franquicia del Ploy, ¿no? Por eso los tengo aquí un poquito separados, porque está la parte aquí del Rectum, la parte aquí del Ploy, por allá tengo otra que hablaré un momento un poco más adelante. Este juego todavía no se ha publicado, está en desarrollo, pero se espera que se publique en todas las plataformas para finales de año, mediados, finales de año más o menos, después de que, bueno, pasemos lo que son las certificaciones. Los niveles son de exploración progresiva y los combates con los bosses, aquí los que han jugado Mega Man podrán ver que tienen comportamientos bastante como los juegos de su época, ¿no? Y cuando derrotabas al enemigo, copiabas el arma también, con la diferencia de que aquí el personaje, en vez de cambiar de color, cambia de forma y cambia los comportamientos también. Entonces no solamente es un arma nueva, un nuevo añadido, sino que también cambia lo que serían los estatus y la forma en la que el personaje se comporta en los diversos entornos, ¿no? Es un juego bastante difícil, pero bastante entretenido. Ese juego, esa campaña, como había comentado anteriormente, trae consigo también lo que es un juego de NES, que es el Game Boy, que ese sí no lo tengo por acá hoy porque está en fase de producción. Esta es una de las campañas más recientes. Y aquí van a ver un poquito de lo que era el juego de NES. Y ese mismo juego de NES también se porteó a Dreamcast, que ese sí está aquí, está por aquí, la versión de Dreamcast. Esto ya es un disco prensado, no es como el disco original, por ejemplo, este del Ploid y el primero que salió del Regnum, al ser nuestros primeros proyectos, ya era un juego más casero, pero ya lo que es desde lo que hicieron los partners que están en América, del Regnum y el Ploid, y estos que por acá del Game Boy, ya son discos prensados de fábrica, ya es otro nivel de producción, pues por decirlo así, ¿verdad? Pues este es el mismo, el de NES y Dreamcast, pero bueno, claro, estas imágenes son un poco... No fue la imagen final del juego, pero más o menos cogen la idea de cómo va. Aquí está la portada, este es el de Dreamcast, que es el que tengo aquí, el prensado, y la portada del juego de NES, que se distribuirá por Megacat Studios en América, y bueno, ya se enviarán los lotes por acá, que se distribuirán por acá, que ya eso se explicará un poco más adelante. Luego de eso hicimos otra campaña que se llama Super Cambur, porque Super Cambur fue un cómic que yo hice cuando era niño, cuando tenía 10 años, hice el cómic. Un cambur es un plátano. Y la campaña, bueno, pues esta es un poquito más alocada, por decirlo así, porque incluye juegos de NES, juegos de Dreamcast, juegos de Steam, tiene RPGs, bueno, por ejemplo, el juego de Steam es un RPG clásico. El juego de NES fue porteado a Dreamcast y está ahora en desarrollo. Lo otro que vieron al inicio un poco, que tiene un poquito de esto, un poco de beat'em up, un poco de plataformas, un poco de shoot'em up. Es una mezcla de todo. Y bueno, eso lo que ven ahí era el cómic que hice cuando era niño, que se hizo una reedición, que es lo que está por aquí, y ya manteniendo un poquito lo que era la esencia de cuando estaba pequeño. Bueno, sí, se piensa publicar también próximamente en Switch. Y bueno, esa era la campaña del Super Cambur, que acá traje tanto el primero como el segundo de NES, pero en la versión porteada a Dreamcast, que es la que ya está lista, porque la de NES está en producción, en conjunto con el cómic. Son discos prensados y todo esto, ¿no? Luego de eso, nuestra última campaña, que la estamos trabajando actual, es también un juego de NES, pero aquí ya empezamos a explorar lo que era el horror, y quise explorar un poquito lo que eran mis raíces en los buques mercantes. Estas imágenes que se ven un poco borrosas en el fondo son imágenes de cuando yo estaba navegando en los buques. Y es un juego de horror donde pasas a dos realidades. Es de la NES, ¿no? Puedes explorar todo el buque, todo lo que es la distribución del barco. Obviamente la estoy tratando de hacer lo más parecida
y realista en tanto nivel de conexiones y eventos que puedan suceder en una sala de máquinas de un buque petrolero, con el añadido de que, de que se coloca el gameplay clásico de las consolas retro y de que haga como más o menos como los juegos de Silent Hill, de que pasas a varias realidades y te modifica el entorno. Los enemigos son muchas ánimas de cultura general de muchos países, que tipo la Sayona o el Silbón, que son de ciertos países de Centroamérica, como también unos cuantos de cultura asiática, etcétera, etcétera, ¿no? Este es nuestro último proyecto retro que hemos trabajado hasta ahora, que próximamente también entrará en fase de producción y está en fase final de desarrollo. También se le hizo una campaña que fue exitosa. Este es el proyecto que hicimos, la campaña, si no me equivoco, fue a inicios de año, de este mismo, no, a mediados del año pasado se hizo. Y saldrá para la NES y para la Dreamcast. Entonces, este año vamos a hacer lanzamientos, lo que viene siendo para la Nintendo Entertainment System el juego de Horror del Barco, el del Restless Anima, los dos del Super Cambur, el del Game Boy y este último que está aquí, Odyssey of Tsushima Quest, es una, a los que son bastantes del retro, viene siendo lo que es una secuela espiritual a una serie clásica que se llama Ulises 31. De hecho, el soundtrack de este juego, si lo juegan, es escuchar un soundtrack 8 bits de la serie y tiene personajes de la serie. Es un juego de... No traje imágenes porque todavía no las puedo mostrar, pero bueno, por ahí se ha mostrado una que otra cosa, pero no las traje aquí en la mano. Pero bueno, es un juego de exploración, de aventuras, shoot 'em ups, porque tiene partes de aventura con disparos con las naves y parte de exploración donde tienes que rescatar a la tripulación y todo eso, ¿no? Y de esos mismos juegos también las versiones respectivas de Dreamcast, que también saldrán este año. Bueno, ya unas ya están por aquí. Las estoy trayendo en primicia, no las he llevado a ningún sitio ni se han mostrado en ningún sitio. Por primera vez se están mostrando aquí, porque están ahorita en fase de, digamos que de distribución a los backers de la campaña. Y bueno, esto es otra cosita primicia que quiero mostrar por acá, que es un juego que estoy trabajando con mi hijo. Mi hijo mayor, que tiene 9 años, se ha interesado bastante con el tema del desarrollo de videojuegos y lo he apoyado con el proyecto, y él está haciendo un videojuego donde de momento lo que hay aquí son cosas prototipos para la NES y lo ha estado trabajando él. Va a ser un juego de exploración, pero el juego también pasará a varias perspectivas dentro de... No sé si alguno ha jugado... ¿Recuerdas el nombre del juego este donde pasas a varias perspectivas que está en la Switch? ¿Ah? No, que pasas a varias... Bueno, no lo recuerdo ahorita, pero vamos, que estás como en una capa del juego y pasas a otra capa posterior para recoger cosas y volver a la capa... sí, como el Tommy, sí, más o menos eso, sí. ¿Ah? El FES, lo que pasa es que el FES pasas es a perspectivas tridimensionales. Estas son más lineales. Pero, dime. No, el Mario Wonder lo que hace es cambiarte el entorno. Aquí estás cambiando de perspectivas, de líneas, que estás, por ejemplo, con el personaje en esta... Ah, bueno, no, sí, el Mario Wonder tiene zonas que son así. Sí, es verdad, sí lo tiene, yo lo recordé. Sí, más o menos como eso, sí. Entonces, este juego va a tener esa mecánica. Bueno, el Super Cambur 2 también tiene esa mecánica. Y bueno, mi hijo ha estado esforzándose bastante en lo que es la parte del diseño de niveles, haciendo conexiones con los mapas. Yo lo he estado apoyando bastante con eso y he estado traduciendo. O sea, él hace la parte de diseño, la parte de la zona, y yo se lo he estado, digamos que, cogiendo para trasladarla al juego. Optamos por la NES porque es una plataforma, al ser bastante limitada en su momento, también limito un poco lo que él está haciendo y puedo traducirla con un poco más de facilidad, ¿no? Ese juego se publicará en la NES y también saldrá en su momento en la Dreamcast. Esto se hablará un poco más adelante al respecto. Y una cosa que quería comentar es que todos los juegos que
se están desarrollando para la NES o que se desarrollaron en su momento para la NES, que se han porteado para Dreamcast. Estoy trabajando con otro partner que no puedo mencionar ahora por temas de que todavía no se ha anunciado oficialmente al público, pero es un motor que permite exportar los juegos retro tanto para la Nintendo Switch como para la Nintendo Switch 2. Entonces todos estos juegos retro se van a portear para esas plataformas, los retro, porque juegos como el de Regnum Origin Collection, cuando salga la Nintendo Switch 2, obviamente será retrocompatible y funcionará, entonces esos no hacen falta estar haciendo ningún tipo de port. Pero estos juegos retro, estos sí que se van a publicar y bueno, va a estar bastante chulo porque te va a dar herramientas de tipo filtros, rebobinados de partidas. Si presionas un botón te va a abrir el libro de arte digital del juego en la pantalla, que podrás pasar las páginas como para hacer una experiencia un poco más retro dentro de lo que serían las consolas de última generación. Y bueno, todos estos juegos irán de la mano con nuestro amigo por acá, Alex, que él se encargaría también de la distribución por acá, y ya ahí, bueno, le tocaría hablar un poco a él. Buenas, yo soy Alex, el CEO de la frikitienda.com. A partir de ahora nos vamos a dedicar a la distribución en exclusiva de los juegos de Nape Games en España. Entonces, cualquier juego que vaya a sacar él, siempre lo encontraréis en exclusiva en nuestra web. Y ¿Ya está? ya está, no hace falta más. Sí, claro, cuando quieras. Aquí hice un resumen más o menos de lo que venimos haciendo. Traté de hacer lo más resumido posible. Hay más juegos de por medio, hay juegos de puzzle que se han publicado o de arcade clásico como el Ferris Slug o el Mabus Manía o incluso el mismo Game Boy tuvo un Game Boy clásico que también viene siendo de antesala lo que es el Game Boy Zero que mostré anteriormente, que es más tipo Mega Man. Hay más juegos. Nosotros tenemos publicados cerca de 20 juegos en Nintendo Switch, en PlayStation y en consolas retro, NES, Dreamcast. También fuimos de partner de distribución para juegos de Mega Drive. Hay más cositas, pero lo que pasa es que si me pongo a hablar de todo vamos a estar mucho tiempo aquí. Entonces me enfoqué un poquito más en lo que, digamos que lo principal que hemos publicado, ¿no? Entonces... Sí, claro. Pues antes de pasar a las preguntas, vamos a dedicarle por favor un fuerte aplauso por el trabajo que realizan a Nape Games. Y bueno, yo tengo por lo menos 2 o 3 preguntas, pero vamos a dejar que la gente pregunte primero, ¿vale? Y si no, pues abro yo fuego, ¿vale? Ir pensando si tenéis. ¿Tú tienes una pregunta? Vale. ¿Los juegos que vas a sacar para la Switch serán para la 2 y para la 1? ¿Perdón? ¿Serán para ambas consolas? Sí, para las dos, sí. Funcionarán en las dos. Sí, los porque juegos. a ver, los juegos originalmente, esto no se puede decir, ¿no? Pero bueno, da igual. Los juegos de la Switch, todos funcionan en la Switch 2, ¿verdad? Entonces, a la hora de exportar el juego, yo trabajo, digamos que con la interfaz de la Switch 1, ¿vale? Porque la Switch 2 lo único que hace es potenciarte de que puedas hacer el juego más bonito, de que puedas... que vaya a más frames o mayor resolución o utilizar motores más potentes para juegos digamos que de empresas más grandes tipo Capcom y esto que hacen Street Fighter 6 y esas cosas, ¿no? Pero para esta magnitud de juego, el mismo motor que lo exporto para la 1 me permite exportarlo para la 2, siendo versión para la 2. Entonces todos los juegos que se exporten para la 1 se exportarán también para la 2, saldrán ambas. ¿Más preguntitas por ahí? ¿Alguna otra pregunta? Voy por allí. Espera, voy por detrás mejor. ¿Por qué has decidido en hacer los juegos en la Dreamcast y en la NES cuando no son consolas tan accesibles como una Play 4, una Play 5, una Xbox? Hacemos juegos para ambas. Sí. Por ejemplo,
Los juegos de Regnum y los mismos juegos de NES, si tú buscas en la PlayStation 4 o en la 5, hay un juego que se llama Nape Retroverse Collection. Ese es un recopilatorio de juegos de NES que hemos publicado. Entonces, publicamos tanto en retro como actual. ¿Por qué publicamos en consolas como la Dreamcast o la NES y esto? Porque, a ver, yo hago juegos que me gustaría jugar, ¿vale? Y entonces yo tengo, digamos que yo tengo hasta mi propio santuario con las consolas y si tú buscas en las redes sociales, por ejemplo, Napex Dev, que es mi red personal, que la tengo tanto en YouTube como TikTok, y si la miras, hago cualquier cantidad de estupideces ahí, con las recreativas, hago mod de consolas y esa serie de cosas, ¿no? Y a mí me gusta mucho eso, ese es mi hobby, ¿verdad? Entonces, cuando tú haces algo y estás, por ejemplo, dentro de esto, que mira, publico juegos para la Switch, porque me gusta y porque, vamos, también es un ingreso que tengo, porque vamos a estar claros, esto es un ingreso que yo tengo, pero mi consola de corazón favorita para mí es la Nintendo y la Super Nintendo. Entonces digo, ¿por qué no? Tengo las herramientas, puedo hacerlo, me gusta. Si a mí me gusta, existen más personas que le gusta también y hay público para eso. ¿Más restringido? Sí, pero lo hay. Entonces, lo hago. Si estoy en las posibilidades de hacerlo, lo hago, porque me gusta y porque me gusta también ver que tanto mi colección que veo de repente, mira, Mega Man, las Tortugas Ninja, que si Chip y Dale, no sé qué, y de repente, ¡pam!, mi juego. Me gusta verlo ahí también. Y lo tengo así. Lo tengo configurado así con mis cosas. Entonces, mira, y si también vende, pues mira, bienvenido sea. Y después, ¿qué hago? Lo que comenté anteriormente, portearlo también a consolas actuales para que también las nuevas generaciones puedan jugar algo de la experiencia de antes. Entonces, ¿por qué no? Vale, pues muchas gracias. A ti. ¿Alguna otra preguntita por ahí? Por aquí, varias. ¿Qué fue lo que te inspiró o lo que te hizo hacer más Metroidvania o más como... Es que no sé explicarme bien, pero... Sí, que te gustó más hacer Metroidvania. ¿Qué fue lo que te tiró más a hacer Metroidvania? Te lo voy a decir una palabra, Zelda. Ya está. A ver, no, los Zelda sí son juegos de aventura, ¿verdad? Pero sí es verdad que los clásicos, por ejemplo el de Super Nintendo o de NES, es de vista, la vista aérea y tal, y vas explorando. Y sí es verdad que después son juegos de aventura 3D, que si lo Ocarina of Time y todo eso, pero cuando tú te inicias en lo que viene siendo el desarrollo de juegos, no... Vamos, hacer un juego de aventura 3D te involucra unos costes superiores, más personas de por medio. Si vas a hacer un juego de aventura ya estás empezando a tomar lo que es el 3D y todas esas cosas van, digamos que, retrasándote el desarrollo, ¿no? Entonces... que esto es algo que yo he dado en charlas a los que se quieren iniciar en lo que es el desarrollo de videojuegos. Comienza por algo pequeño, ¿verdad? Y luego, a medida que vayas avanzando, que vayas publicando y vayas teniendo experiencia dentro de eso y vayas creando tus equipos, ahí empieza a plantearte otras cosas. Entonces, claro, yo no puedo hacer originalmente un juego 3D de Zelda cuando estoy empezando a meterme en el sector. Entonces, ¿qué es lo que más se le acerca? Que también me gusta, porque a mí me encanta el Blaster Master, y Blaster Master es de la NES. Me gusta el Metroid de la NES también, aunque me gusta más Blaster Master, pero bueno. ¿Qué pasa? Que la forma, digamos, que se aproxime más a hacer un juego de aventuras donde vayas cogiendo armas y tal y todo esto, es la fórmula del Metroidvania. Por eso es que el primer Regnum de NES tiene zonas que son vista aérea como los Zelda clásicos y tiene zonas que son, digamos que la vista lateral de exploración como los de Metroid. Entonces, eso. Pero sí, si lo quiero resumir mucho, Zelda. Gracias. Buenas. Mira, quería saber qué herramientas utilizas para programar en NES, por ejemplo. Uso varias. Para la NES en particular, esa es la que te interesa, ¿no? La NES. Vale, la NES existe un motor que se llama NES Maker, ¿verdad? Que es una interfaz bastante visual que, digamos, que te permite importar gráficas
y ya tiene una serie de scripts predeterminados como paquetes para tú derivarte a un estilo determinado de juego. ¿Qué tiene esa herramienta que me gusta mucho y es el motivo por el cual yo la uso? Que te permite que tú puedas hacer tus propios scripts o con el mismo código ensamblador, que es el que se utilizó para la NES, ¿verdad? Y tú importas tus scripts, tus códigos de ensamblador a dicho motor para tú, digamos que hacer una variante y personalizar el motor al punto de que ese motor sea algo tuyo. De hecho, yo NESmaker tengo varias carpetas y yo tengo mi NESmaker de Metroidvania, mi NESmaker de Shoot 'em Up, mi NESmaker de plataforma, mi NESmaker de aventura. ¿Por qué? Porque se han modificado tanto que no son NESmaker. O sea, a efecto visual de la plataforma lo es, pero a efecto de lo que trae por dentro, de código y tal y todo esto, no lo es. Por eso es que de repente tengo un juego, el caso del Game Boy, que en la versión de NES es un Metroidvania que puedes seleccionar varios personajes, cada personaje tiene atributos distintos, estatus distinto, y a medida que vas avanzando vas desbloqueando armas. NESmaker no tiene la opción de desbloquear armas por defecto, no tiene la opción de seleccionar personajes, no tiene, o sea, toda esa serie de cosas se las colocamos. Entonces, ¿qué gano con esto? Primero, ahorro tiempo en desarrollo, porque ya tengo una interfaz más amigable de trabajar. Segundo, lo personalizo a un punto en que es lo que yo quiero y para lo que yo quiero. Y tercero, que al nivel de exportación, ya al tema de sacar la ROM y todo, es más sencillo también. Gracias. En el caso de la NES, ¿no? Si nos vamos a las otras plataformas, dependiendo de qué juego, ¿es un motor distinto o una herramienta distinta? Muy bien, pues si no hay ninguna preguntilla más por ahí. Vale, una solo que es un poco comprometida, si no quieres no me la contestes. He oído que estás preparando un videojuego de Ulises 31. Sí, lo mencioné aquí. Lo tienes ahí y ese videojuego, o sea, perdón, esos dibujos animados son los años 80, de principio de los 80, una cooperación francesa-japonesa, ¿vale? Y hasta ahora no había salido demasiado o casi nada basado en Ulises 31. Sí. ¿Cómo conseguiste los derechos y de dónde conseguiste los derechos? A ver, yo los he contactado a ellos X cantidad de veces y me costó muchísimo que me dieran respuesta. Y básicamente, en resumen, al ser un sucesor espiritual, ¿verdad? Puedo usar la temática sin problema. Obviamente no puedo utilizar los nombres de Ulises. Entonces, ¿qué fue lo que hice? Lo tengo por aquí. Aquí está. En vez de usar Ulises, uso Odiseus, que como la nave se llamaba... Sí. Vamos, exacto. Y bueno, Uchusen porque viene de una... Uchusen es un estilo de juego shoot, es digamos que la firma que uso yo para los juegos shoot 'em ups. Y por ejemplo, el robotico rojo, se me fue el nombre ahorita, ¿cómo se llama? ¿Cómo? No. Nono, pues en vez de llamarse Nono, se llama On. Vale. Esa serie de detalles, lo que me dijeron fue básicamente, haz eso. Vale. Y con eso ya es un homenaje y ya no tiene ningún problema. Y puedo tirar para Muy adelante bien. con el proyecto. Muy Sí, bien. porque el tema de licencia con ellos está comprometida porque me explicaron que la serie la tiene una gente, pero Claro, a nivel es de que yo esto lo sabía tiene eso, que otro. había varios problemas en cuanto a la licencia. Sí. Muy bien. Bueno, por último, vamos a pedirte, por favor, bueno, ¿tienes internet en el portátil ahora mismo? No, Vale, no le he conéctate conectado. a Museo Visitantes, por favor, que todos tenéis wifi gratis aquí. Museo Visitantes para poder hacer el sorteo.